Baisa pamba, eisa pa, peina, coina, na me ayuma hina, awero mañana venían de programa, pende programa entero, vete va pijar, vaquira va, ka, atorador, mano cuera, penagiru pastor Emilio Vázquez estaba, coronel abogado departamento de Itapoy, Bepina, Yepita Sombare TV, y ahí me llevo mañana de bepa, ambos asao, mape, me petí, abrazo, rompe espalda, pidirija pururúa, peisa. Edición número 499, 999. Y así, no, pillabio va, eres vagina la retumba hoy. Uno donde más falta, pillamos hoy. Ya hemos hecho 500. A la vida, pedimos a Daina Pastor Sergio, ya pues a la computadora de la retumba pa yo. A la pita va, ego chico, hina lomita, pecha. Juan capítulo 18, verso 12, de donde otore, lomita, caja torajina, tema. Nei que ya haré que se, ya yo putimos que lomita, ya ho putimos 500 hina, pete y minte, maco, era muy con emo, ya ho putita, tema, japega tú. Y hay cuadra hina, primera vez en la historia ya de coja. Y ande canal de YouTube, a Facebook, a Nambrena hoy, 500 audio ya ho putita hina. Pea la idea ya, te na ame, abo llevo le hoy quiero para la moto milla, Nambrena, ya ho putita de mo hoy samio. Abu llegue entero, esta tapicha cuela primera ya pues acá vejina, sí. Hoy llegue Pastor Sergio, abu llegue a ver, sí, na bebé 3 estudios llegamos con esa. Para, no ya. Fumaleteo, va esa ya acelerar ya jao. Oye, revisarlo mitad, oí la MPM, una cosa con la suscriptora, otra cosa pues la no contenido, oye, suscribir a algunos directos no marcan de la burma para la o estudiado esa revisar la ñande, sí, ya van de a 7000, o sea, es importante, muy importante. Que haya más de 7000 ojesas, hina ohendúa, hina upea, vea, estudio. Ti progreso. Compara mina hina belleñe pues no edición número 1 un guarelo y ta me digo, va eco jihupe, judai sante, nan pre, pene mandu ayo va ella lo está oye poine, cabichu y se lo mueve. Pastor Sergio mía lo mueve, me obeña penomba maca, así ya mío Ana a ver primero oye seina importante vea más 5959851629775 ya mío allá pepilla paitemo ahí manera va siempre uña de la mensaje pregunta mensaje de aliento yureaña de estudio aclaraciones si hago pechata hija sea peor beta va a haber más cada vez más porque oye sumado o lo mitad o hendú o ve su pecuera duda hoy cuál se ve nambrena a mí me lo está y captura allí por yo ya le compagina la evidencia cuera mía bueno, algunas veces y no necesitamos las evidencias históricas, siendo que ya tenemos las evidencias escriturales, que también son mucho más contundentes. Si vamos a tratar teológicamente las cuestiones bíblicas, bueno, así la emboasa, no, pero siempre con ya viste que hoy en caso de algunos no, pero no puede ser, no, porque bueno, a mí samión de robiamos la me amo la PH Biblia antes ame la otro documento. Pero sí, tiene razón, pero si hay cuestión de fe, más bien que sé la historia, vea ya, para mí es suficiente de sacarse este versículo bíblico y ya está. Y bueno, magnífico, pero no entero y la pecha. No están de tiro hasta el último recurso y vean de información, bueno, no lo voy a hacer yo, vamos a poner de ellos. Ya respetamos todos los puntos de punto de vista de fe de los hermanos. Oye, oro ya nada me mío el versículo tanto, apea la versión más antigua. Pea peón y peisa, hablan de versión peón y peisa, que decir que la de versión ni puede jugar una versión peón y hija, pea peón. Amén, aleluya, amén, cierto, ya está. Pero ya tú otro no, señor, no puede ser.
y que tú no, pero a gente ya, pues a lo mejor de congregación recogen a la imprenta, no, no puede ser, en la propia otra evidencia, amigo, nada, hay documentos, pero la documento histórico, registro, con APGI, va, va, con de Biblia, pero un peisa, o confirman de que añadir, a mapa o ya, pues la documentos a la PB, a un misa, esa se añaña, no está ni va a poder. Sí, los papeles cantan y las palabras vuelan. Pecha hoy de alguno. A las pintas, pero bueno, vamos a comprometerse, hermano querido. Landa de cuidamo, la de cuija es ponerlo, landa y cuay, onda y cuay, hoy se ve. A la unidad ya de alcance, pues vaya, se hay cuadro, para pepe y cuadra, catuete. Na pe ponan, y viene manda pe cuadro, ahí lo está. Sí, se va. Bueno. Otra cosa, a ver, ya dejó línea personal, vea, línea personal, más 595-985-162-975. Y no sé, pues checo siempre ahí en línea, a ver, ¿por qué no sale la llamada? Es probar a lo mejor línea personal, algo y nada, bueno, interesante, con la esa yo pude esa línea oceande. Tiene que salir la llamada. A lo mejor y cuando Eva puede ser ahí. A veces de estudio, grabaciones, si no, si usted ya ve hoy amo y modo avión, ve. Avión, ve. Es que sea avión, ve yo pude ver por no se va grabación allá un mía. A lo mejor usted ve y no la problema. Ahora, ¿cuál latigo? 8568 9824. Activo. Andí na veñe confundir pa allí, imagínalo ahorita. A ver, lleva lesión a vender giro tío, a ver, o si no, personal, ve lleva lesión a la vender giro, mi vende ofrenda a mí, allá hay te irá ahí. Pecha peruca, y mensaje de aliento, agradecete y veme hoy, ora, ya agradecete y en de pisacuera, hoy que puta sobe ahí, a oruca mi mía la, y ofrenda a mí, al ministerio, entonces agradecemos a esta persona. Sí, y esperamos que se sumen más en el apoyo. Y es entero. Así es. Bueno, si personalmente podemos defendernos como usted dijo y no es pecado, entonces ¿qué hay de las mujeres que su esposo le lastiman, pero su congregación no le permite salir de su casa? Porque lo que Dios ha unido no le separe el hombre. Con pea. Nañandeica tú ni defender personalmente. Entonces, cierto ahí. Pero pues hermano querido, ella minata neti cosa hemos hecho es pobre mujer que está siendo lastimada, golpeada por su esposo. Y yo la pastor, no sé quién, no sé qué congregación te referí, pero sea lo que sea, aún así no se justifica, porque oyucata o sea, un huepotilla, no pues porque lo que Dios unió no le separe el hombre, el hombre, o esa o malas mire, como oyucata, y por ahí tengo vende interpretación. Eso está mal, no, salga rápido y vaya a denunciarle a este bandido. A ti bandido, yo pienso ya puedo mire, core. Sí, esa es la pregunta. No se justifica. Defensa, bueno, pues llegó a cuida de la defensa de Yucatán, pero bueno, y no importa, si es una agresión física. O sea, todo no interesa cuán pastor, cuán obispo, quien sea que dijo eso. Pero, oye, ya te pico entonces, humano, pobre cuñala y mena violento, porque no ya sepa, y movio entonces la de instinto de salvaguardar la vida. En ese caso, a ver lo que Dios ha unido. En este caso hay peligro de muerte, peligro de iba ahí, integridad o dañangos a pisar, un huepotingo, mire cómo es sacmajún eso. Esta ahí la feminicidio nunca hay. Porque no se prevenió, no, ni que yo voy y ahí si ya, ganen menos, voy a aguantar pan, yo, o más, Déjate de joder, y culpata. Es la religiosidad, aparte se va. Todo lo que os cantaba la Biblia, de defender, de vida, de integridad, de que ser humano delicado ante los ojos del Padre.
taja cuñata cuimba si hay oye jugatan de oye ya tan de donde aguantar no porque lo que no hermano querido la congregación iba apoyando la violencia y no ni ella ni la nemena porque en nemena han de yucata hermano querido hermana querida allá tenés hoy va la ley de favor ve hoy la fiscalía hoy la comisaría en serio pero no eso no tiene que ser así discúlpeme esto no es vean ahí apoyar el divorcio porque ese ya no es lo matrimonio una pareja que está así a los golpes a la patada a los mosquetes pues pobre cuñado de anique esa pupa imagina ambos denuncia mando y ya pues no porque no es pitana porque déjate de joder te va a matar vos no sos esclava andas ahí objeto de juego de nadie es con la ley de favor ve por favor no este está muy mal conceptualizado pero lo que Dios no lo separa el hombre pembo mamá no bella oye entender ahí se entendió mal no se tiene que divorciar hijo yuca bueno y qué pasa termina muriendo no en el caso que te va a matar por y bebé para allá andas en matrimonio en el día que vamos a que se veta en el menos de cosas no se nadie divorcia porque lo que Dios ya todos se encuentran de cuevio déjate joder ese es otro tema ya venimos que hacer la cuestión de se permite o no divorcio en estado de valle y la divorcio el padre puede permitir un mía otro tema pero o sea amigo en este caso ya que lo toca tema si hay violencia si hay amenaza de muerte si hay golpes si oye herí la familia Pepe oye golpea imagina oye agredima la supe y me embupe no ni que porque lo que Dios ni déjate joder en este caso ya no es matrimonio ahí ya enemigo hemos declarado su tipo no sé qué habrá pasado o si es la mujer que crea problemas porque hay mujeres violentas también hemos visto y tenemos experiencia increíble será oye en el pichamanso sí y mejor lo de poco y nada la cuñada pero en defensa propia de Yucatán es mi hermano querido lleva le mande a la fuerza de ella poda sí hay denuncias inclusive de varones que han sido agredidas por su esposa sí intento de homicidio o sea no y te digo pero ya es negocio y ni vemos a la cuñada de los años maltratados y ahí esposos que son maltratados por su esposa y amenazados y agredidos y todos tienen derecho y van a ver va a sufrir va a aguantar esa violencia porque tu sacerdote dijo o porque tu pastor dijo déjate joder muy mucho del lugar bella eso aguantaba y nada más votarse pues no aguantamos ahí se ahí no bueno que es a mí a la fin entonces la ya comenta para allí no la coge guarente hongo a ver otra pregunta ahí respecto a ya pega 18 12 mayajaina bueno todo lo que tenga que ver esto de violencia familiar heredera y hasta dónde permite no permiten o lo una cosa o sea la escritura no permitió de jugar en virecores a lo mismo de aguantar a no permitir de cuñado y jugar de reina de gusto y ya pone la cosa de aguantar porque nadie con mena ese no está permitido una vez que hay agresión violencia algo ti desprecio ti repudio de cañía de salvación de vida Pepe ya esa ya tratan de situación si amerita divorcio o no pero no ella no es matrimonio eso no amenaza de muerte sí también amenaza peor todavía si hay amenaza de muerte se puede hacer claro de la Imena o no sé en este caso quién pero si es muy grave y si es cierto y se tiene que sondear este como la matrimonio oye para eso están las investigaciones y a mí me corresponde como pastor yo hago las averiguaciones hasta qué punto de qué tiempo están así o en la testigo se atestigua en favor de mi carácter de pastor si amerita el divorcio o no pero a cuestiones judiciales no puedo meterme yo testigo nada más otra cosa pero acá me preguntan si amenaza de muerte es
válido para un divorcio. Y si hay prueba, mm, sí, inmediatamente, sí, ya hay una amenaza de muerte, ya no es matrimonio eso. Bueno, sí, porque hay que separarlo, o sea, en este caso se le separa, si hay que salir, si es la mujer, o sea, cuña. Si es el varón, hay que denunciar, se denuncia y ahí inmediatamente, si se comprueba que es verdad, yo creo que va a la cárcel luego la persona. En ese momento el matrimonio ya no está en función. Hay una separación allí. Después hay que ver más de trasfondo. En este caso ya hay una separación matrimonial por violencia, por amenaza de muerte. ¿Sí? Entonces de denunciarnos, de ellos separaron, es salvaguardar en Juan de vida. Entonces, oye, vos estás en pecado, ¿vio? En eso no estoy de acuerdo. Para GPM, si quieren tratar este asunto, más 595-985-162-975 en privado o en forma grupal. Sí, o en la ya tratado. Se puede, nosotros como, yo en mi caso como pastor, o otro que es pastor. Nosotros nuestra jurisprudencia es la que dice la escritura. A ver, pues para entender a legislar a la ley. Entender a la ley, porque eres doña nula para la ley, entonces ya tú me legislar. Va, ese ya vota la de estudio, la de juicio, va, esa emitita la de veredicto mía. Para la coña de ñey. Hay que legislar y el Espíritu Santo tiene que ayudar. Hay leyes que se tiene que legislar, hay leyes que se tiene que interpretar, que se tiene que aplicar, bíblicas. A lo mitad, y no, ya no la pama la ley, pero ¿cuál es el problema? No, ese hermano, hay cosas que está cantante ahí. Bueno, a ver, y que estoy tratando de poco te digo. Este Anase, ¿y qué función desempeñaba? Ya que la escritura dice que era suegro del sumo sacerdote. Anás, a ver, no está ya, ojo, imagina. 18, 12 al 14. Puede explicar, 18, 12 al 14. Curioso, y bueno, Yeshamí, 18, 12. A la pintica, yo. Ahora, jatañan ahí 12, 1, 2, 3 versículos, yo. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Ya engloba, Dios. Y hasta ya poti reducción y capturamos. A ver, y espera, Anás. ¿Y por qué Caifás está metido en el juicio? ¿Acaso Anás no es el sacerdote o qué pasa ahí? Aquella es Shada. Dos, como un dilo y tal, a ver, Anás 1. Pero hay otro Caifás. Más viola más, a ver. Dos sacerdotes viola y digo más y te ala. Digo, bueno, en primer lugar, a ver, y escritura dice que era suegro del sumo sacerdote Anás. Vean con la mañana, a ver, muy con 12 al 14, ya le mina bella esa entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron al Mesías y le ataron a la pinta, ni siquiera que oraja hoy vete criminal de último grado, y le llevaron primeramente en el 13 está Anás, porque era suegro de Caifás, exactamente, que era sumo sacerdote de aquel año. A ver, coge y Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Eres Anás en carácter de suegro, yo digo, llevaron primeramente a Anás. Hoy está siento que este era suegro nomás de Caifás. Va a ver las Caifás de directo. Es la pregunta,
para entender más o menos. Y este Anás, ¿qué función desempeñaba? Aunque ya se está subiendo. Era Caifás el que había dado el consejo a quienes, a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Bueno, Yeshamí Bim 18. Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los yahuditas presentaron a Yahoshua y lo ataron. Apresaron a Yahoshua y lo ataron. Luego lo llevaron primero ante Abejina Yanán. en hebreo la era original. Anás. Porque era suegro de Enumí Caifamba, ella va la hebreo, era suegro de Cayafá. Cayafá, ahora acento de Upebi conocer la cachafaina. A ver, Cayafá, el sumo sacerdote de aquel año. Entonces, ¿quién era sumo sacerdote? Caifás, Cayafá. Jalapeaco Anás y suegro. Y Cayafá era el que había dicho a los yahuditas que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Cuaco Caifás la ya, güey. Convenía, mano, uno donde anía todo el pueblo, Juan 11, 49, 50 ya estudia Guriba. Profetiza Moisés ahí. Cuando preguntaron si él era profeta o qué, porque decía así, güey, me mandaba. Pero él hablaba, usaba el análisis político. Él hablaba como nivel políticamente, o mano, péate va, ya ñemo quien baja, vea, culpa de esta bella mano. Pero también, por un lado era cierto, porque el Mesías tenía que morir por culpa de muchos allá. Bueno, eso ya estudiamos todo, maigo, ya voy a ver. Bueno, los hermanos, ya esa misión ya poti investigación, guri. Heroína, guri, pean, ese te cotea. Hay piguaran barete, porque a ver y que a pillarse alguna pregunta o surgir en día o jala, pea preparación. En este caso, a ver las cuestiones históricas ya las jata mantener en cuenta mi queridos oyentes. Ya entendés para poner jamás vean la oiscoa. Pero con Anás con lo estamos poniendo es función pa. Anás era sumo sacerdote designado por el gobernador romano Quirino entre el año 6 al año 15 después del Mesías. O sea, peaco Anámbora oreco ira la y jerarquía en Bora es sumo sacerdote. Caifambo, güey. Jaupalo yo respetáis eso, porque Batamina, él estaba también como sumo sacerdote. Pero lo raro es que en Baeres no ejerce la sacerdocio. Sí, Quirino. Y ahí ya, este Quirino está lo en la Biblia de ahí. Y sirve como base de datos, ya no se llama más o menos el año del nacimiento del Mesías. ¿Sí? Entonces es sumo sacerdote designado por el gobernador romano Quirino entre el año 6 y 15 después del Mesías. 6 al 15. Año 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 9 años de sumo sacerdote estaba el tipo, Anás. Pero este Anás fue removido de su cargo por el procurador romano Valerio Grato. A la final, oye, pillé comandante Janopea, no nació usted cargo. Le removió del puesto para concedérselo a Caifás. Era yerno de Anás. Bueno, cuando Anás nació usted manera ahí de sacerdote, no entendéis, ya papá, ese la ande. Bueno, los romanos lo que decían los sacerdotes tenía que también políticamente pillaba. Apenas a ella, güey, o gobernar a los sumos sacerdotes. A ver, Roma, el sistema pues de viaje ya el clero, o sea, el servicio sacerdotal. Y tenía que guiarse por la Torah y tenía que escuchar allá, güey, al Todopoderoso.
Entonces, ego angalo igual, mago angalo mongu, su recuerda, mala o mongueja no su recuerda como sumo sacerdote, Roma. ¿Y qué sigue haciendo Roma hoy? Sigue queriendo gobernar la vida espiritual de las personas por medio de religiones. ¿Y cuál muy un pea? Bueno, en el año 18, hey. Bueno, pero hay como la bueno, sabió ese tañande a Ceuta. No de captivo no ni un cuadrado donde ya apoyo la Roma geía. Entonces malo ya pota en la Roma geía Caifás. Callafá. Y Callafá hoy realmente era, bueno, con el perdón la palabra. Aunque fue removido, aún era considerado sumo sacerdote y además era presidente del Sanedrín. Coma. Era presidente del Sanedrín, papá. Poncho Poguazú, el tipo. Sí, pues el Sanedrín estaba constituido por 70 líderes judíos que eran los gobernadores que emitían juicio de Israel. Al lado dirigí para la y como un senado allá. Ahora con la juicia mayor y en este caso Naame, Anás. Increíble que todavía le tenían en cuenta todavía como sumo sacerdote. Ella es Bima, pero los mismos de. Los mismos de. Los mitajes y a la oicoa a Roma y a la oicoa. Y buto y te digo, vaina, pape costumbre digo, los mitajes ahí, pastor más ahí, sultán más ahí, jalañan de todo poderoso ella. Qué baroso. Bueno, sí, aunque fue removido, aún era considerado sumo sacerdote. Este es ya un documento histórico, amigo. Y entonces había dos sumos sacerdotes. A la pinta ya. Uno de Coñagui. Esa Roma o de transforman bastante a la orden ministerial. Por eso que hoy día tenemos todavía algunos con algunas órdenes ministeriales medio sospechosos lentos. No escritural y no dado por el padre. Saque sus conclusiones. Bueno, ya sabía otra cosa. Anás y Caifás actuaron en la captura y en la crucifixión del Mesías y posterior persecución de sus discípulos. ¡Ay, jue! No comentáis oída. Acá somos sacerdotes lo vea, bueno. Ya Yucacata ya dañan del Mesías, estaban complicados. Estaba complicado. Acuérdense que vamos a entrar en cuestiones políticas acá. Pues, a mí que Roma me molestaba, porque Roma me molestaba, no gustaba un juicio de cuero peor. Echámoslo ya puedo que ganar. No, fuera, fulano, ellos a vender y veces. A no perder sable, puesto y cuey. Entonces, pegago mesiago acá en la isla. Pegango un majero a muy temperador, pues sabe, engañan de ella, perder dañan de puesto y no como somos sacerdotes, no, pero allá hay que, ya no, ya te pepe. La pechamos ahí. Pensamos, la historia de, no, a ver, ya, especulación política y te vea. Y aunque a muchos no les gusta que acá hubo cuestiones políticas, sí, no hay que negarlo, pero estas cuestiones y decisiones políticas de Anás y Caifás y los fariseos y los romanos condujeron al cumplimiento de la profecía de la muerte del Mesías para salvación de nosotros. O sea, todo se cumplió para favorecer el cumplimiento de la profecía, dicho sea de paso. Nande gustar que fue política, las cosas que se tenía que cumplir y tenía que suceder cosas. Es aceptar que no es aceptar o sucede mandear cosas. Entender que no entendéis, tenía que suceder. Bueno, o ya entendé que no ya entendéis, porque se están, a veces hacemos acá patina baile. Bueno, y así está la cosa.
Sí, sí, justamente con que te responde. Eh, ¿Por qué se movían bajo orden? Porque Roma estaba... Estudia mina historia, por lo menos la guerra judía. Más bien, escribí historiador José Joyo. Pero camina pues, la historia, la guerra de los judíos, veamos. Y van a ver que Roma era el que estaba gobernando en Israel. A Roma no entremete paila cuestiones o permitir a los judíos, a Israel, le permite a ellos ejercer su fe en el Todopoderoso y también no permitir su escuela o cumplir algunos preceptos de los mandamientos o algunos rituales. Pero no tenía que interferir en la política de Roma. O sea, no contraían Roma. Una vez que haya contrera a Roma, eso ya era considerado sublevación, rebeldes a chau. Va agua para la templo, vio. Va agua historia, va lo no, pegan ay, gusto y así. Pegan a venir pura, muy nada. No, pegan y trenza tajina. Pegan peo patajina caída del templo a muñambata, te digo, mano, te porque justamente porque ese biguto a los romanos y haberse desviado totalmente del todo por si haber negado al Mesías. Las cuando hoja y juveas a las escuelas o valoraveas a las escuelas acá tengueas o a patas y ahí coche y pata ni metín y tanto tomamos ahí vive, que es el templo. Pero son cosas que vamos a ir hablando de a poco, de Catuibe, porque si no de claro, Roma estaba ponía es el emperador Tiberio estaba en ese tiempo, lo que preguntan acá era Tiberio. Entonces con la hija hoy rey la pero con uno contra al César, que es el título. Acá lo que están preguntando es cuántos César, o sea, César no es como un título. El César, por ejemplo, César se le daba, era un título que se le otorgaba a los emperadores. Se le decía el César, pero tenía su nombre. En este caso, Tiberio era el César. Allá. Entonces, y tenía que serle fiel a él porque el emperador se le consideraba Dios Indemoi. Tenía se creía que tenía divinización. Tenía un poder divino y por lo cual el emperador se hacía adorársela. Si no ya pocamos a anga un miande no Pepe topamos a anga si pro de yepo y Pepe con de la problema de Israel ve. Entonces en ese caso por ejemplo ellos eran cuidadosos porque poner a Israel como canacita en este caso. Había creo que era Herodes mismo, si mal no recuerdo, o era Pilato, que mandó a escribicar la escudo de que el César era divino, era Dios. Jaupear y comitir revueltas. Hasta que hoy a ordenar la emperadores y yo no antes mi escudo, pues si no, de Yucatán así con judío. Y allá coti más o menos ti gobierno con cautela, pero a niños ya por lo ya posee y que ahí. Pero ya añade ahí a niña ocasiona y te dice que voy rebelde teinado. Pero ahí empezó esas revueltas a la falso oye Mesías, oye pobre guerrilla, no sé si estudiaron la revuelta de Barcos Vacuera. Que se consideró Mesías, o Yucay Cuey, Chupeja, y Sarambipala y ejército. O sea, siempre hubo problemas y muy problemático era una cara así para los romanos estar en Israel. Y en esos interines estaba el Mesías ahí también, pero este ya no era falso. Este sí era un verdadero. Para que anga ya desata en el juicio al Mesías, oye ya pobre, anga J. Pilato, ni Herodes, ni raro, y te digo, penda, es mi otro guerrillero, pero o sea, ni no o sea, un ingreso a cara, sirve el silencio del Mesías.
Era un Mesías verdadero, pero muy distinto a lo que se presentaba. Oye, presentaba como Mesías, hubo ya por guerra, como a ti ejército y 40, 50, 100, 200 ñatos, pero enseguida la legión romana ayuda a paso. Opama Mesías. Hay una pecha lento allí, ñane Mesías verdadero, Yahshua. Pero bueno, ya de a poco ya está ya explica pa, ya vamos a invitar la evidencia invitar, ya compartir lo está gusto también, hay gusto happy y game. Pese a mucho mujer cotidiana en el programa y ya pude a Jacob mejor ya puse acabe. Ya ni hasta yo jugué con edición número 500 y no lo mitad y me quedé atento ya ahora para este. Yo te pata con él muy con él vea con programa era Gina Beca a toda viene aquí un pastor Emilio Vázquez y ve Sharon esta mañana bendiciones. Epona, separa guaira sahana, naipori sele mamode, separa guainde behae, rohal kubekada koe, separa guaira sahana, naipori sele mamode, separa guainde behae, rohal kubekada.